Pues vamos a estudiar, hermanos, esta noche Génesis. Nos encontramos, si recuerdan, hermanos, estudiando aspectos del hombre antes de la caída, ¿no es cierto? Hemos visto varios aspectos ahí en Génesis capítulo 2, ¿no? Ya vimos, hermanos, en los primeros versículos del 4 al 7 que Dios formó al hombre, ¿no es cierto? El hombre fue formado por Dios. El hombre, hermanos, no fue un accidente, sino que Dios mismo lo creó, lo formó, ¿no? Como si él fuera un artesano, como si él fuera el alfarero, tomó polvo de la tierra y formó al hombre, ¿no es cierto? Y le dio, pues, un aliento de vida, dice la Escritura, ¿no es cierto? Con eso, hermanos, nosotros pudimos ver que Dios tiene el control de la vida. Él es el que hace y el que decide quién vive y quién muere, ¿no es cierto? Y pudimos ver también, hermanos, que Adán fue creado pues con un cuerpo físico, material, ¿no es cierto? Pero también, hermanos, Adán en su interior fue creado con una parte inmaterial, ¿no es cierto? Aquella parte que no podemos ver, pero que todo ser humano tiene adentro. Aquella voluntad, aquellos pensamientos, aquellos deseos, aquella conciencia, ¿no es cierto? Eso es lo que se le conoce como nuestro ser interior. Entonces, pudimos ver que el hombre está formado tanto por cuerpo, la parte física, y por la parte interna, inmaterial, que no podemos ver, pero es nuestra voluntad, ¿no es cierto? Nuestros deseos. Y el hombre, hermanos, Adán, así fue formado, con estas dos partes. Y Dios fue el que le dio la vida. Y hasta aquí nos quedamos, hermanos, la semana pasada, ¿no es cierto? Vimos esto hasta el versículo 7. Así que vamos a seguir, hermanos, viendo otros aspectos sobre el hombre. Pero ahora, hermanos, quiero que veamos la parte del hogar, de la casa, el hogar del hombre, ¿ok? Así que acompáñame en tu Biblia abriendo Génesis capítulo 2, versículo 8 al 14. Génesis capítulo 2, versículo 8 al 14 dice así, vamos a leerlo, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Así que, hermanos, vamos a estudiar esta parte acerca del hogar del hombre. ¿Dónde fue donde el hombre vivió cuando fue creado? Y vean, hermanos, vamos a empezar desde el versículo 8 que dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. En el versículo 7, hermanos, vemos cómo Dios formó al hombre, ¿no es cierto? Específicamente formó a Adán, ¿no? Ahí estamos hablando de cómo Dios formó a Adán. Y una vez que lo formó, Dios planta un huerto. Pero dice el texto que este huerto está en el oriente y ahí pone a Adán, ¿no es cierto? Pero, hermanos, ¿saben algo? Hay una realidad y es que nadie sabe la ubicación exacta de este huerto de Edén. No sabemos dónde se encuentra. El que escribió estas palabras, ¿quién fue?
¿Recuerdan? ¿Quién fue el autor de Génesis? Exacto, fue Moisés. Moisés escribió estas palabras. Y dado a la ubicación de Moisés, hermanos, es muy probable que Moisés, por la región en que él vivía, y como él dice que se está refiriendo que el Edén estaba al oriente, ¿no es cierto? Entonces, probablemente, hermanos, él se esté refiriendo a una zona llamada, en aquella época llamada la Mesopotamia. ¿Cuál era la Mesopotamia, hermanos? La Mesopotamia, para que ustedes lo ubiquen, años después fue lo que le perteneció a Babilonia. Eso era Mesopotamia, lo que le perteneció a la tierra de Babilonia. ¿Por qué, hermanos, se piensa que fue esa parte donde estaba el Edén? Bueno, porque en esa zona, hermanos, hay 2 ríos de 4. Si pusieron atención en la lectura, se mencionan 4 ríos, ¿no es cierto? Bueno, ahí en la Mesopotamia, lo que era Babilonia, hermanos, ahí se encuentran 2 ríos, el Éufrates y el Hidekel. Esos 2 ríos se encuentran allí, ¿no? El Éufrates y el Hidekel. Ajá. En la actualidad, hermanos, muchos estudiosos dicen que esa zona, para ubicarnos un poco en nuestro mapa actual, muchos estudiosos dicen que es la zona del país Irak. Nunca fue en Israel. El Edén nunca estuvo en la tierra de Canaán, nunca estuvo en la tierra de Israel, sino estuvo en la tierra de hoy en día sería Irak. ¿Ok? Ajá, Hidekel. Ahí está. Otros más, hermanos, otros autores más apuntan a que el Edén estaba un poquito más arriba de Irak, un país que hoy en día es Armenia. Un poquito más arriba, porque aquí dice Moisés que estuvo al oriente. Entonces, otros teólogos más, otros estudiosos más dicen que fue un poquito arriba de Irak, que hoy en día sería el país de Armenia. ¿Ok? Ahora, tengo que decirles algo importante, hermano. Estos datos que estoy dando, sí son datos que muchos estudiosos dan, pero no son precisos. No son precisos, no son datos precisos. Esto simplemente son puras suposiciones, ya que la ubicación exacta de este lugar, hermanos, no se conoce. Esa es la realidad, no sabemos dónde está el Edén. Pero quiero que notes algo, quiero que notes la descripción que hace Moisés del Edén. Porque, hermanos, esta descripción que hace Moisés, se puede ver que es un lugar único, ¿no es cierto? Es un lugar donde iba a vivir el hombre y la mujer de manera perfecta. Ellos dos iban a tener una relación perfecta como matrimonio, ¿no es cierto? Ellos iban a disfrutar a Dios de manera total, de manera perfecta. Por eso el Edén, hermanos, era un lugar único. De hecho, hermanos, este huerto nos dice que se llamaba el huerto del Edén, ¿no es cierto? Edén significa delicia y placer. Eso es lo que significa Edén, delicia y placer. Porque, hermanos, ese nombre apuntaba a lo que era. Estar ahí era tener una delicia, un placer por la perfección que había ahí. Pero, hermanos, ese no era el único nombre que tenía este huerto. Este huerto no solo lo llamaban el huerto del Edén. Por ejemplo, vean lo que dice Génesis 13:10. Vean cómo lo llaman ahí en Génesis 13:10. Más adelante en Génesis capítulo 13, versículo 10, vean cómo también llaman al huerto del Edén. Dice así Génesis 13, versículo 10, dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. O sea, aquí está describiendo, hermanos, que toda esta llanura, hermanos, tenía una riqueza natural enorme. Y Lot quería ir por esa llanura. Lot quería esa riqueza natural. Pero vean lo que sigue diciendo el texto. Dice que toda ella, o sea, toda la llanura era de riego. O sea, había abundancia. Y ve, como el huerto ¿de qué?
No, como el huerto de Jehová. Como el huerto de Jehová. Este es el huerto del Edén. Lot, hermano, lo que está haciendo es comparar esta llanura del Jordán con el huerto del Edén. Imagínense, hermanos, la abundancia que había en esta llanura. Era una abundancia tan grande que Lot dice, esto es como el huerto de Jehová. Así también se le conocía al Edén, el huerto de Jehová. Hay abundancia aquí. Aquí es una llanura muy grande, muy abundante, ¿se dan cuenta? Entonces, vean, al huerto del Edén también se le conoce como el huerto de Jehová. Y vean otro nombre en Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, vean lo que dice Ezequiel 28, 13, el profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Ezequiel 28, versículo 13. (28, 13) ¿ya lo tenemos? Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Vean, escuchen, si no lo tienen, no se preocupen. Dice así, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Vean, el Edén también se le llama como el huerto de Dios. ¿Se dan cuenta? Es llamado el huerto de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el Edén es un lugar con una belleza incomparable. Es ahí donde estaba Dios. Es ahí donde Dios creó todas las cosas. Este Edén, este huerto de Jehová, este huerto de Dios, hermanos, es un lugar donde hay mucha belleza. Es un lugar donde la perfección es tal como la perfección de Dios. Por eso se le llama de esta manera, hermanos. Porque la perfección que había en el Edén era la misma perfección que había en Dios, porque el huerto reflejaba al Creador mismo. Y por eso, hermanos, se le llamaba de esta manera, el huerto de Jehová, el huerto de Dios. Y era un lugar único, porque estaba lleno de una belleza incomparable. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, regresando a Génesis 2, hermanos, Génesis 2, versículo 8, podemos ver que Dios, hermanos, plantó un huerto llamado el Edén, porque había perfección ahí, había una belleza grande, ¿no es cierto? Y como lo dije, no sabemos la ubicación exacta de este huerto, pero Dios lo creó para poner ahí a Adán. Pero vean, continúa versículo 9 diciendo, versículo 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra. Vean, esto es importante, detengámonos aquí. Dice aquí la palabra que Jehová Dios hizo nacer de la tierra. O sea, nota, hermanos, cómo Dios fue el creador, ¿no es cierto? Sí. Él fue el creador de este huerto, y no solamente eso, sino que también Él fue el sustentador de este mismo huerto. Y Él lo creó, hermanos, y vean lo que puso en ese huerto. Dice el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Detengámonos ahí. Todo árbol delicioso a la vista. Nota, esto no fue un accidente, hermanos. Esto no solo salió ahí porque simplemente apareció y de repente ya estaba ahí. No, Dios, dice el texto, que Dios personalmente lo hizo, ¿no es cierto? Y creó, dice ahí, todo árbol delicioso a la vista. Esta frase, hermanos, de todo árbol delicioso a la vista, también se puede traducir como todo árbol deseable a la vista. Así también se puede traducir. Todo árbol deseable a la vista. O sea, tú veías, hermanos, esos árboles que estaban en el huerto del Edén, y entonces ese árbol era deseable para ti. O sea, ese árbol era atractivo para ti. Y no solamente, hermanos, era
era un árbol hermoso por fuera, sino que también dice al final, dice, todo árbol delicioso a la vista, ¿y qué? Y bueno para comer, ¿no es cierto? O sea, no solamente era atractivo, no solamente era hermoso por fuera, sino que era bueno para comer. Nota, hermanos, algo importante aquí. Dios mismo fue el que le proveyó los alimentos a Adán para que él pudiera comer. Porque, hermanos, esto nos enseña la bondad de Dios. Porque Dios, hermanos, fue el que proveyó de manera generosa. Dios pudo haber hecho árboles insignificantes, ¿no es cierto? Dios pudo haber, sí, árboles comunes y corrientes, árboles feos, sin chistes. Es más, hasta los comes y te saben mal. Pero la realidad es que no fue así. Estos árboles eran deseables a la vista. A ti te gustaba verlos por lo hermoso que eran. Así como cuando tú vas a un jardín, que hay flores, hay plantas, ¿no es cierto? Hay cosas hermosas a la vista. Cuando tú lo ves bien cortadito, bien podado, te sorprenden las maravillas que hay ahí, ¿no es cierto? Bueno, así de hermoso era el Edén. Sí, el Edén era tan hermoso que cuando tú veías un árbol, tú lo deseabas. Era deseable a la vista. Y Dios pudo crear todo sin sentido alguno. Pero, hermanos, nota la bondad de Dios. Aquí se está manifestando su bondad, ¿no es cierto? Porque Dios crea todo hermoso, Dios crea todo deseable a la vista y aparte lo puedes comer. Puedes comerlo. Pero nota, hermanos, que Dios no solamente fue bueno para con la creación. Dios no solamente fue bueno creando algo hermoso, sino que Dios también fue bueno para con quién? Para con Adán. Él fue bueno para con Adán, porque Dios lo creó con una vista. Dios lo creó con un olfato. Dios lo creó con un paladar para que pudiera gustar esto que comía. Dios lo creó con un tacto para que pudiera tocar ese árbol hermoso. Y entonces vemos la bondad de Dios manifestada en que Dios crea a Adán dándole sentidos. ¿No es cierto? Para que él pudiera ¿qué? Disfrutar. Para que él pudiera disfrutar de todo lo que había a su alrededor. Esos árboles hermosos, esas frutas hermosas, esos vegetales deliciosos. Cada cual con sus diferentes cosas, cada cual con sus diferentes sabores, con sus diferentes formas, diferentes olores, diferentes colores, ¿no es cierto? Y entonces todo esto fue creado para Adán, para el gozo y el disfrute de Adán. Y ahí, hermanos, nosotros vemos netamente la bondad de Dios. Y esa bondad, hermanos, se ve manifestada hasta el día de hoy. Dios nos sigue proveyendo a nosotros, ¿no es cierto? Dios nos sigue dando cosas a nosotros. Él no está sentado en su trono sin hacer nada. Dios sigue sustentando esta creación para que nosotros podamos disfrutar de esta creación. ¿No es cierto? Y eso manifiesta su bondad, hermanos. Esto realmente es algo hermoso que nosotros podemos ver. Porque Dios, hermanos, no solamente creó la creación para su gozo y su disfrute, sino que Dios quiso compartir eso para con el hombre, para con nosotros. Y ahora nosotros podemos disfrutar de esa creación que Adán disfrutó. Obviamente no de manera perfecta, porque el pecado ya ha avanzado y el pecado ya ha sido grande y todas las cosas por el pecado se han deteriorado. Pero al final, hermanos, hay un gozo, una alegría cuando vemos la creación de Dios, ¿no es cierto? Y cuando vemos la bondad de Dios para con nosotros. Y eso lo estaba disfrutando Adán en esos momentos, cuando él fue creado. ¿Se dan cuenta? Es algo hermoso. Pero vean, hermanos, también lo que creó Dios ahí en Génesis 2,
Versículo 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, pero nota también que puso también el árbol de ¿qué? El árbol de vida en medio del huerto. ¿Cuál es este árbol, hermanos? ¿Qué tipo del árbol es este? ¿Cuál es el árbol de vida? Probablemente, hermanos, y muchos estudiosos lo dicen, es que Adán comía este árbol para sustentar su vida. Este es un árbol literal que se encontraba en medio del huerto y este árbol, si tú lo comías, te iba a sustentar tu vida. Y eso hacía, hermanos, que Adán tuviera una vida prolífera, larga, en abundancia, porque él comía de este árbol de la vida. Y de hecho, vean lo que dice Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22, versículo 12. Vamos a leer Apocalipsis 22, 12. Vean lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 22. Ya es lo último de este libro de Apocalipsis. 22:12, ¿ya lo tenemos? Sí. Dice así la palabra de Dios. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y escuchen, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho ¿a quién? Al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Aparentemente, hermanos, en los días futuros, porque esta es una profecía para la segunda venida del Señor Jesucristo y cuando estemos con Él en la gloria. Aparentemente, gracias a este versículo, hermanos, podemos ver que en los días futuros, cuando nosotros estemos con Dios en la gloria y en los cielos, aparentemente ahí también habrá un árbol de la vida. ¿Se dan cuenta? Así como lo hubo en Adán en el pasado, en el huerto del Edén, cuando todo era perfecto, así también será en un futuro cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo en la gloria. Habrá un árbol de la vida. Probablemente lo podamos comer o no, no sabemos si esto es literal o no, pero el texto dice que habrá un árbol de la vida, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, regresando a Génesis 2:9, vemos que hay un árbol de la vida, que es el árbol que sustenta la vida de Adán. Y vean, al final, también hay otro tipo de árbol en el Edén. Dice Génesis 2, versículo 9 al final, dice que este árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos árboles importantes ahí en el huerto del Edén. El árbol de la vida y aquí el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál es este árbol, hermanos? Fíjense, probablemente, hermanos, este árbol fue llamado así el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Dios usó a este árbol como una prueba de obediencia para Adán. ¿Ok? ¿Por qué lo sabemos, hermanos? Por lo que dice más abajo. Vean lo que dice el versículo 16 y el versículo 17. Vean lo que dice el versículo 16 y 17. Más abajo dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. O sea, este árbol, hermanos, simplemente es un árbol frutal normal, como cualquier otro árbol. Pero Dios escogió poner a este árbol y decirle a Adán, Adán, no puedes comer de este árbol. Simplemente pasó eso. O sea,
el árbol de la ciencia del bien y del mal, hermanos, no es un árbol místico. Porque, hermanos, por desgracia, hoy en día, por tanta fábula que hay, hoy en día, hermanos, pensamos que a lo mejor este árbol es un árbol que tiene una manzana y esta manzana está como embrujada, que si tú la comes, pues va a venir la desgracia. Y entonces, por las fábulas que hay, pensamos que este árbol es un árbol místico, mágico, ¿no? Pero no es así, hermanos. Este árbol simplemente es un árbol como cualquier otro árbol, pero la diferencia es que Dios mandó a que no comieran de él. Simplemente Dios escogió elegir este árbol para que Adán no comiera de él. Porque, hermanos, el texto no nos indica que este es un árbol especial. ¿No? Simplemente dice que era un árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, simplemente era un árbol en el cual Adán no tenía que tocarlo, porque si lo tocaba, hacía mal. Y si no lo tocaba, hacía el bien. Simplemente era eso, hermanos. Dios pudo haber escogido otro árbol. Dios pudo haber escogido un naranjo y decirle a Adán, no toques el naranjo como señal de la obediencia que me tienes. Pero Dios no lo decidió así. Dios pudo escoger cualquier otro árbol. Pero bueno, aquí simplemente nos dice que Él escogió un árbol y que se le conoce como el de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Porque este árbol tenía la función de probar la obediencia de Adán. Es eso. ¿Me doy a entender, hermanos? No lo tomo, estoy bien. Lo tomo, estoy mal. Esa es la idea, ¿no? Lo agarrabas y entonces entraba el mal. No lo agarrabas, entraba el bien y vivías en obediencia en Dios. Simplemente era eso. Dios quería que Adán le fuera fiel. Dios quería que Adán lo obedeciera. Y hermanos, esto no tiene nada de místico. De hecho, esto es un reflejo de lo que hoy en día pasa con nosotros. Dios nos dice, si haces esto, si sigues mi palabra, vas bien. Si no la sigues, vas mal. Y ese es nuestro árbol, si lo quieres poner de esa manera. Ese es nuestro árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios quiere nuestra obediencia. Dios quiere que tú lo obedezcas. Dios quiere que tú sigas sus caminos, que tú apliques su palabra en tu vida diaria, que tú seas un hombre y una mujer sabia, que aprendan a tomar decisiones bíblicas en sus vidas, para que ustedes obedezcan y vayan por el buen camino de Dios. Porque si no lo haces, vas a ir por el mal camino de Dios y entonces vas a desobedecer a Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Y entonces, por eso Dios escogió este árbol para decirle, Adán, tienes que obedecerme. Yo quiero tu obediencia. ¿Se dan cuenta, hermanos? No hay nada místico detrás de esto. Simplemente hay obediencia que Dios demanda. ¿No es cierto? Y vean, vamos a ver más detalles. Dice ahí Génesis, versículo 10, Génesis 2, versículo 10. Dice Génesis 2, versículo 10, dice, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Nota, hermanos, que este río regaba el huerto, pero no solo el huerto, sino a lo mejor algo más grande, porque vean lo que dice el versículo 5. El versículo 5 dice, y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Nota cómo aquí dice que Dios todavía no había hecho llover, ¿no es cierto? Pero en el versículo 10,
en el versículo 10 dice que del Edén salía un río que regaba el huerto. Dios puso un río para regar la tierra. Probablemente, hermanos, esto se esté refiriendo a un manantial. Un manantial, hermanos, donde salían aquellos mantos acuíferos en el subsuelo para que todo el subsuelo regara la tierra, regara las plantas y todo pudiera crecer conforme a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios en su inteligencia, en su sabiduría, ya tenía pensado todas estas cosas. No se necesitaba, claro. ¿Sí? Y esto, hermanos, nos refleja el sustento mismo de Dios. Dios sustentaba su tierra. No necesitaba un hombre en ese momento para que trabajara la tierra. Él mismo la sustentaba. Y vean, continúa diciendo ahí el versículo 10, vean, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Versículo 11. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodeaba toda la tierra de Javila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedolio y Onice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Gidequel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Como ya lo mencionamos en un principio, hermanos, nosotros no conocemos la ubicación exacta de estos lugares, porque aquí Moisés nos está dando pues muchos datos, ¿no es cierto? Alguien puede decir, pues ¿cómo no vamos a saber si Moisés está dando nombres y lugares, ¿no es cierto? Porque no sabíamos también en qué lugar se encontraba. Aparte de que no sabíamos, hay algo importante. En estos lugares, hermanos, existieron un evento grandísimo que transformó toda la tierra. Antes de que Moisés escribiera esto, de hecho, ¿saben cuál fue ese evento grande que transformó la tierra? Porque la tierra ya no volvió a ser igual. ¿No saben cuál es ese evento? Sí lo saben, pero se los voy a recordar. Es el diluvio. Hubo un diluvio mundial, ¿no es cierto? En Arca de Noé hubo un diluvio tan grande que ese diluvio, hermanos, transformó la tierra de manera radical. La tierra ya no volvió a ser la misma. Y por esa razón, hermanos, nosotros no sabemos dónde están estos lugares, porque el diluvio cambió mucho el ecosistema de la tierra. Obviamente aquí, hermanos, Moisés lo está escribiendo y él lo sabe porque recuerden, la palabra fue inspirada por Dios. Dios le está revelando a Moisés todos estos datos precisos. Y aquí en estos lugares estaba el Edén. Pero no hay que olvidarnos que pasó el diluvio. Y entonces el diluvio vino a cambiar toda la tierra de manera radical. Y por esa razón, hermanos, nosotros hoy en día no sabemos dónde se encuentran. Porque el diluvio cambió por completo la tipografía de la tierra. Las características de la tierra, hermanos, ya no son las mismas como las de antes. ¿Ok? Sin embargo, hermanos, lo que nosotros podemos aprender de estos versículos, y lo vuelvo a repetir, es la bondad de Dios. La bondad de Dios. No hay nada más en esto. Simplemente aquí podemos ver reflejado la bondad de Dios, porque Dios, hermanos, está proveyendo para mantener a su creación, ¿no es cierto? Dios mismo creó este río. Dios mismo puso estas plantas. Dios mismo puso estos árboles. Dios mismo puso estas flores y Dios mismo las sustenta como sustenta al hombre. Y eso refleja la bondad de Dios. Porque aquí, hermanos, hay un río que sustenta todo. Y este es el oasis perfecto. Pero también es un lugar hermoso, ¿no es cierto? Donde Dios muestra su bondad para toda la creación, incluyendo para Adán. ¿Y sabes algo, hermanos? Esa bondad de Dios nos apunta al amor de Dios. Porque, hermanos, Dios no tenía por qué hacer algo así, algo tan hermoso. Dios no tenía por qué hacerlo. Sin embargo,
Eso es parte de su naturaleza, el amar. Como dice Juan el apóstol, ¿recuerdan? Dios es amor, porque en su naturaleza de Dios mismo está el amor. Y eso es algo hermoso. Porque si tú te pones a pensar, hermanos, aún después de la caída del hombre, aún después de que Adán y Eva pecaron, esa bondad y ese amor, Dios lo siguió manifestando, ¿no es cierto? Nunca lo dejó atrás. Al contrario, Él seguía proveyendo tanto a Adán y a Eva. Y Él sigue proveyendo hasta el día de hoy. Vean lo que dice 1 Timoteo 6:17. 1 Timoteo 6:17. Aquí podemos ver la bondad y el amor de Dios manifestado hasta el día de hoy. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. A lo que dice Primera de Timoteo 6, 17. ¿Ya lo tenemos? Dice así 1 Timoteo 6, 17. Si no lo tienen, no se preocupen, yo se los leo. Vean, dice 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Escucha, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Se pueden dar cuenta, hermanos? Dios es el que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y esto pasa hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy, hermanos, Dios sigue siendo el proveedor de todas las cosas. De todo lo que tenemos nosotros, hermanos, Dios es nuestro proveedor, ¿no es cierto? Hermanos, quiero que te des cuenta de algo. A Dios no le duele compartir de lo suyo. A Dios no le duele darnos. Porque no es que Dios sea alguien avaro. No es que Dios sea alguien egoísta. No. Él nos da todo en abundancia para que lo disfrutemos, dice 1 Timoteo 6, 17. Vean también lo que dice Hechos 14, 17. Hechos 14, 17. Vean lo que dice aquí el autor Lucas. Hechos 14, 17. Dice así la palabra de Dios. Dice, escucha, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, escucha, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Esto es lo que hace Dios. Dios nos da lluvia, Dios nos da tiempos fructíferos, Dios nos sustenta y eso hace que nuestros corazones sean alegres, ¿no es cierto? Porque, hermanos, Él es el proveedor de todas las cosas. ¿Y sabes algo? Estas palabras también aplican al incrédulo. Estas palabras también aplican al no creyente. Porque él también recibe el favor de Dios, ¿no es cierto? Él también recibe la gracia de Dios por medio de lo que Dios ha creado. Nota, hermanos, que a pesar de nuestro pecado, aún nosotros podemos disfrutar de una medida de la bondad de Dios, ¿no es cierto? Y el incrédulo también puede hacerlo. Él lo va a hacer de manera temporal, pero al final hoy en día el incrédulo también disfruta de las bondades y de las riquezas de Dios. Y cuando tú, hermano, piensas en esto, cuando tú piensas en todo lo que Dios te ha dado, en todo lo que Dios te ha proveído, como dice al final del versículo, tu corazón tiene que alegrarse. O sea, tú te tienes que llenar de una gratitud por la bondad que Dios ha tenido contigo, por su amor. Y esa gratitud, hermanos,
que tú tienes hacia Dios, por todo lo que Dios te ha dado, hermanos, esa gratitud se traduce como obediencia. Esa es la manera en que tú debes de agradecerle a Dios. Porque muchas personas dicen, yo estoy agradecido con Dios por todo lo que me ha dado, pero ¿qué puedo hacer como reflejo de mi agradecimiento? Y muchos se cuestionan esto, hermanos. Muchos piensan y dicen, si Dios me ha dado tanto, ¿yo qué puedo hacer para dar ese agradecimiento a Dios? ¿Sabes algo, hermanos? ¿Sabes lo que pide Dios? Dios, hermanos, no pide nada más que obediencia. Solo pide Dios eso. Solo pide que lo obedezcas como forma de agradecimiento a Él. O sea, en otras palabras, hermanos, Dios quiere que pongas en práctica su palabra escrita. Eso es lo que Dios quiere, que tú le agradezcas de esta manera. Y muchos pueden decir, bueno, ¿y cómo la pongo en práctica? Sé generoso con los demás, dice las Escrituras, ¿no es cierto? Así como Dios te ha dado, tú también dale al necesitado, ¿no es cierto? O como dice, hermanos, Mateo 5:44, vean, acompáñame, Mateo 5:44, es una manera también de aplicar la palabra de Dios. Mateo 5:44. Mateo 5:44, escucha, dice así la palabra de Dios, ¿ya lo tenemos? Estas son palabras del Señor Jesucristo y Él dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen. Y escucha versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, así como Dios ama a sus enemigos y lo muestra haciendo salir el sol y dando lluvia y dando toda su creación, bueno, así es como tú debes de amar a tus enemigos, mostrando tu bondad y mostrando tu amor para con ellos. Y así tú aplicas la palabra de Dios y así tú le agradeces a Dios. Hermanos, Dios no pide nada más que esto, obediencia a Él. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, en el huerto del Edén, Dios no le pidió nada a Adán. Es más, en el huerto del Edén no se hacían sacrificios para expiar algún tipo de pecado. En el huerto del Edén no se hacían sacrificios como agradecimiento a Dios. No, porque Dios no pedía nada, solamente una cosa. Adán, obedéceme, no tomes de ese árbol. Es lo único que pido. Y eso es lo único que Él nos pide. Obediencia de su palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que Dios hace, nosotros tenemos que reflejarlo para con los demás, obedeciendo su palabra. Para concluir, hermanos, me gustaría que leamos rápidamente el Salmo 65. Si me acompañas al Salmo 65, porque ahí podemos ver grandes cosas también, hermanos. Salmo 65. Sí, vamos a ir rápido, no nos vamos a detener mucho, pero quiero que vean algo importante en el Salmo 65. Salmo 65. Vean lo que dice. ¿Ya lo tenemos? En este salmo, hermanos, David, quien es el autor, nos va a mostrar la bondad de Dios. Cómo Dios es bondadoso, tanto en temas espirituales como en temas materiales, físicos. Vean la bondad de Dios. Versículo 1 dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos.
tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí. Y escucha, mas nuestras rebeliones, ¿tú qué? Tú las perdonarás. Nota, hermano, esto nos está hablando de lo espiritual, de la bondad de Dios en nuestro espíritu, en nuestra alma, porque Él perdona nuestros pecados, ¿no es cierto? Y vean, versículo 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Nota, hermanos, que aunque somos pecadores, Dios muestra su bondad y Él nos va a llevar en sus atrios. Él nos va a llevar a su casa, a su santo templo. Y vean versículo 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios, ¿de qué? De nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Hermanos, aquí vemos la bondad que Dios tiene por nuestro espíritu. Él nos va a salvar. Él, hermanos, va a perdonar nuestros pecados. Él nos va a permitir entrar en sus aposentos, o sea, estar delante de su presencia. Él tiene bondad para con nosotros en términos espirituales. Pero ahora nota, hermanos, que a partir del versículo 6 al 13 se habla de las bendiciones de Dios, de las bondades de Dios en términos físicos, en términos temporales, no solamente espirituales, sino también físicos. Vean, versículo 6. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y las riegas. En gran manera las enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas, preparadas el grano de ellos, cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Hermanos, este es el Dios de maravillas. Este es el Dios el cual nosotros servimos. Un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios que te provee tanto de lo espiritual como de lo terrenal. Y debes de estar agradecido con Él. Porque Él hace que esta tierra, este mundo, sea sustentado para nosotros. Y Él hace que tu alma, tu espíritu, sean sustentados para gloria de Él. Y entonces, hermano, tu vida debe de ir en santidad, en santidad. Y esa santidad debe de ser un reflejo de lo agradecido que estás con Él. Tú busca cultivar esto en tu corazón, el amor de Dios en tu vida. Tú aprende a amar, tú aprende a obedecer, tú aprende a hacer los mandatos de Dios, porque ese va a ser el reflejo del agradecimiento que le tienes a Dios. Y hermanos, eso hacía Adán. Él quería obedecer a Dios. Dios lo puso en un huerto lleno de bendiciones. Dios lo puso en un lugar perfecto, único. ¿No es cierto? Y solamente Adán tenía que obedecer. Y eso mismo es para nosotros. Obedezcamos a Dios como forma o como un reflejo del agradecimiento por todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Porque Él es el proveedor y Él es el que nos da todas las cosas. Amén, hermanos. Amén.